Lo primero que quería decir es agradecer a Creo en Internet la invitación para poder presentar cuál es nuestro trabajo y qué estamos haciendo en estos momentos. Yo trabajo en un grupo que es el Grupo de Accesibilidad a Contenidos Educativos de la ONCE, en el cual nuestra función fundamental es lograr que a través de Internet, a través de la tecnología, las personas con discapacidad visual puedan vivir en inclusión dentro de la sociedad que les ha tocado vivir. Vivir en inclusión quiere decir ser ellos con sus virtudes y sus defectos, al igual que todos los demás. Para ello, normalmente, la ONCE, desde hace ya un montón de años, allá por los años 70 y tantos, empezó a preocuparse por la tecnología como un medio de acercamiento más a la sociedad. El objetivo fundamental de la ONCE es, como os he dicho, la inclusión de las personas discapacitadas, sobre todo las visuales, en la sociedad. Pues allá por los años 70 se inicia ya un proceso de búsqueda a través de las tecnologías de poder buscar herramientas y medios para que la persona ciega pueda comunicarse, pueda, con el resto del mundo, pueda buscar información, pueda estudiar, formarse, etcétera, etcétera. Pero es un poco más tarde, todo esto ha venido en un continuo de muchos años, cuando hace cuestión del 2004 empiezan a surgir en los centros escolares una serie de problemas para las personas con discapacidad, y es que se empiezan a incorporar una serie de tecnologías, una serie de recursos educativos para los cuales, para un bloque grande de discapacitados, eso no es accesible. No tiene acceso a la documentación, no tienen acceso a esos recursos que se están dando. Entonces, la ONCE en ese momento piensa en poner un grupo de personas a trabajar precisamente para ver cómo se puede ir resolviendo toda esa problemática. Lo forman un grupo de profesionales de currículos totalmente diferentes. Hay psicólogos, pedagogos, maestros, informáticos, hay expertos en material tiflotécnico, de herramientas de ciego. Y luego somos un grupo abierto a cualquier entidad, corporación o persona que esté interesada por la accesibilidad. Acogemos a todos en el grupo. Nuestros objetivos más fundamentales, por un lado, es la investigación, es saber qué hay que hacer para que todo eso que hay en el mercado ahora mismo, toda la cuestión de Internet, toda la cuestión de redes sociales, sea accesible para los alumnos nuestros, en nuestro caso. Otra parte es la formación, es a la vez que esa investigación y nosotros aprendemos, es transmitir esos conocimientos al resto de profesionales, tanto internos de la ONCE como externos, empresas, etcétera, etcétera. Luego también, como decía, somos un grupo abierto a nivel de asesoramiento. Estamos, cualquier persona, cualquier grupo, cualquier entidad que nos llame para que están haciendo algún tipo de proyecto a nivel de comunicación en redes sociales, de transmisión de conocimiento, etcétera, etcétera, pues nosotros, con los conocimientos donde llegamos, participamos con ellos para que puedan resolver esa serie de dificultades que se pueden plantear. Y luego tenemos otra misión, que es la del seguimiento. Nosotros estamos constantemente en la red viendo qué está pasando, qué dificultades hay, denunciando aquellas que son denunciables, exigiendo aquellas que son de exigir, de forma que todo aquello que sea de tecnología y que esté respaldado por una legislación que es muy amplia, se vaya cumpliendo. La importancia que nosotros le damos a las tecnologías, sobre todo para discapacitados visuales y en general para todas las discapacidades, la fundamentamos en una serie de áreas de actuación que toda persona tiene y que tiene que abordar de alguna manera. Si esas funciones no son accesibles o no se puede tener recurrir a ellas para realizar todo este trabajo, la verdad es que pues, no merece la pena el que las tengamos en cuenta. Entonces, ¿que la tecnología es importante para los discapacitados? Totalmente. A nivel de educación
A través de la tecnología se tiene acceso a la información, a través de la tecnología se puede trabajar en grupo, se puede ser uno más dentro del grupo. No es la primera vez que en un aula nosotros, cuando vamos a trabajar con algún crío, pues siempre nos dice el maestro, bueno, yo la verdad es que al chaval vuestro, a fulanito, pues normalmente no le pregunto, porque claro, como le voy a preguntar a un ciego total que salga a la pizarra y nos cuente cómo es el teorema de Pitágoras, ¿eh? Todo eso hay una serie de comunicación entre el profesor y alumno que normalmente se calla y no sale a ello. Otro de los aspectos es los aspectos de socialización, el cómo se trabaja en conjunto, el cómo se comunica uno, cómo expresa uno sus ideas con el resto de la población. Todo esto es fundamental para las personas con discapacidad, sobre todo para aquellas que tienen más dificultades precisamente a nivel de socialización. A nivel laboral, lógicamente, las tecnologías, Internet y las redes sociales tienen una importancia tremenda, en tanto en cuanto facilitan la posibilidad de que se esté trabajando, de que puedan elegir una serie de, o sea, puedan desarrollar aquellas habilidades o aquellas destrezas que tiene esa persona, contando con que va a tener unas posibilidades de accesibilidad con estas tecnologías. Lógicamente, al ocio, tres cuartas partes. Igual que lo de antes. El ocio, sobre todo para los chavales, para los que están en edad escolar, es muy importante el acceso, la accesibilidad hacia el ocio. Que un chaval llegue un lunes a su clase y no sepa lo que se han bajado el otro, cómo ha visto el partido, cómo baja música, cómo ve una película, cómo participa en un chat, para el chaval que no puede hacerlo es muy duro. Normalmente se recurre siempre a decir, no, a mí eso de los ordenadores la verdad es que no me gusta mucho. Eso es para otros, lo de las uvas. Y otro aspecto es para la autonomía personal. La tecnología y todo el tema de Internet y redes sociales tiene que tener unos niveles de accesibilidad suficientes precisamente para poder permitir que la persona, cualquier persona, sea totalmente autónoma, que tenga acceso a la información, que por qué alguien tiene que saber o tiene que mirarle de su casa, decirle a alguien, oye, mírame mi cuenta bancaria, a ver qué tengo, qué no tengo, qué me han hecho. O a nivel de adolescentes, oye, mira, que es que le he escrito una carta a fulanita, ¿no te importaría leérmela o escribirla? O el que se esconde de fumar, anda, a ver si puedes ir a por tabaco, que es que yo no tengo tabaco y tal. O sea, siempre tiene que andar con cosas de esas. Y luego a nivel de comunicación, como digo, y lo que es la organización de la vida diaria. ¿Por qué toda la necesidad de accesibilidad, sobre todo a nivel tecnológico? Bueno, pues a nivel de educación, en principio, pues porque lo que antes era una cosa que era optativa, que lo hacía el que quería, utilizaban ordenador a aquello, se ha pasado a ser una herramienta de uso en el aula. Ahora mismo las aulas tienen herramientas, ordenadores, que hay que utilizarlas como herramientas. Se ha bajado a nivel de los diseños curriculares, se han bajado los niveles. En infantil ya, si uno coge los diseños curriculares de infantil, ya dice que el niño tiene que manejar, tiene que saber, tiene que discriminar, tiene que tocar el ratón, etcétera, etcétera. Y por otro lado, porque a nivel de educación, sobre todo primaria y secundaria, y en no regladas, o sea, en no universitarias, perdón, ahí está todo. Los recursos digitales se están incrementando cada vez más en las plataformas educativas y todos esos recursos los estamos metiendo ahí. Entonces, hay que tener un acceso totalmente a ello. Y luego hay otra, que el acceso a las redes sociales, como decía antes el anterior ponente, es que están ahí. Que preguntarse hoy en día, ¿tú tienes o no tienes? Yo no perdería mucho el tiempo en eso. Están ahí y bueno, y la gente se mete. ¿Para qué? Y ahí es donde tenemos que ir detrás. Y luego, bueno, pues porque nos están todos los días bombardeando con la escuela 2.0, los ordenadores en el aula, aunque muchas veces no sepamos para qué son. Normalmente, la persona con discapacidad visual tiene una serie de herramientas, que vamos a ir viéndolas poco a poco en fotografías, que son las que está utilizando para poder acceder a toda esa información, ¿vale? En principio, están utilizando los chavales, sobre todo en primaria y en secundaria, están utilizando lo que son las tabletas los tablets PC, las tabletas, los iPads, etcétera, que pueden trabajar normalmente con la mano. Lógicamente, el que trabaja con estas herramientas tiene un resto de visión que se lo permite. Esta es otra pantalla interactiva con la cual se trabaja con la mano. Esto es importante porque normalmente el chaval que tiene un resto de visión siempre le ponen el primero allí delante de la pizarra, le sientan ahí, tú aquí para que lo vea bien.
A lo mejor el tipo de visión que tiene es de tipo focal y no ve más que un circulito, pero bueno. Entonces, con toda la tecnología, con estas pantallas, lo que estamos haciendo en las aulas es conectarlas a esas pizarras digitales que están poniendo, y el alumno tiene la pizarra en su pupitre y puede trabajar como está trabajando la niña esta, está trabajando lo que hay en la pizarra, pero desde su pupitre y con la mano. Con lo cual ya no hay excusa para decirle eso de no saco a la persona ciega a la pizarra porque queda muy mal. Luego hay, esta es otra pantalla táctil. Esta es una tableta digitalizadora, esta es una tableta de diseño gráfico de toda la vida, esta que se ha usado para en arquitectura, en diseño y tal. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido recogerla y por medio de una lámina en relieve que hay ahí, el chaval con un programa que hay en un ordenador, la pantalla es de un portátil, pues puede hacer cualquier tipo de ejercicio que se plantee, siempre y cuando sea lógicamente accesible y tenga la lámina en relieve. Esta es otra niña trabajando con una lámina en relieve frente al programa que hay de ordenador, el software educativo que tiene. Esto es cómo se hacen por un horno Fuser para hacer las láminas en relieve, y esto es una línea Braille. Bien, pues estas son más o menos a nivel de hardware. A nivel de software hay dos cosas que las conoceréis todos: un magnificador de pantalla, creo que es una lupa que amplía la pantalla y se puede navegar por ella, y otra cosa que es un revisor de pantalla, que lo que sirve es pues para que te lea todo lo que hay, todo lo que sale en la pantalla. Pero todo esto que hemos visto y todo lo que estamos hablando, siempre y cuando todo lo que se meta en ese ordenador y todo lo que hay en esas redes sea accesible. La persona que esté manejándolo no solamente tenga acceso a ello, sino eso no le perjudique en nada. Bien. Nosotros entendemos, en el grupo de trabajo nuestro, definiciones sobre accesibilidad podéis encontrar todas las que queráis. Nosotros entendemos que la accesibilidad para nosotros es la posibilidad que tiene una persona de trabajar con los recursos que ella misma tiene y puede conseguir los objetivos que pretende. Si es una hoja de cálculo, pues chicos, será manejar la hoja de cálculo. Si es un programa educativo de un mapa de España, pues poder navegar, ver, o sea, cuáles son los objetivos de ese programa. Si esa persona lo puede cumplir, ese programa es accesible. Si no se pueden cumplir los objetivos, pues ese programa no es accesible. Entendemos que hay diferencias, o sea, yo sé que hay una serie de normativas de las pautas WAI, pautas de accesibilidad, pero en educación y en las propias redes sociales, y eso es importante, esas pautas quedan un poco fuera de, digamos, por lo menos rechinan. Si no están en contra, pero por lo menos vamos a dejarlo en que rechinan. Necesitas de unos criterios diferentes para poder hacer accesibles todas esas páginas. En cuanto a las redes sociales, nosotros hemos estado haciendo unos trabajos junto con una empresa que es Tecnosai, que es de la ONCE, sobre cuáles son la accesibilidad que se debe tener. Por un lado, es verdad que se debe tener acceso a navegar, acceso a todos los formularios que hay, pero ojo, los formularios siempre y cuando uno borre el formulario o lo envíe, no quede un algo detrás. No es la primera vez que uno pone su password y su clave en un ordenador, se equivoca en el login, no pone una letra, le dice error, la gente se va, pero se queda la password ahí. Hay alguien detrás, eso, un ciego total, si no es accesible, los datos que hay ahí no los puede ver. Él se va y ha dejado allí toda su documentación o todo lo que sea. A nivel de etiquetar imágenes, cuando hay una imagen, que se sepa qué es eso, que esa imagen que es. La propia estructura de la página web, hay veces que son conflictivas, van de un lado al otro. A nivel visual quedan muy monas. Cuando uno pone un revisor de pantalla es prácticamente imposible. A nivel de contrastes, las tablas de datos también, que los datos sean fáciles de contrastar y fácil de acceder a ellos. Documentos que se adjuntan, uno adjunta un documento en el cual es ilegible para un revisor de pantalla o lo han puesto en unos colores de contraste. Ir pasando páginas por ahí y veréis gente que escribe en azul con fondo amarillo, ¿no? o fondo azul y letra amarilla, que ya solamente para los que ven bien es complicado, pues para un ciego mucho más. Todo esto, nosotros, Tecnosai hizo el año pasado, en diciembre, un estudio sobre 8 de las redes sociales que más se están manejando y los resultados fueron estos. Por un lado, hicieron un análisis técnico, esto es una valoración de 0 a 5, ¿vale? Hicieron una valoración de un análisis técnico de la accesibilidad aplicando todas las pautas y todos los criterios que hay ahora mismo de accesibilidad
en estas redes. Como veis, la que más sacó fue un 3 a nivel técnico, pero eso supone un 60% de la accesibilidad. Hubo varias de ellas que sacaron 0. 0 no quiere decir que no sean totalmente inaccesibles, sino que en la media de los valores que hemos visto antes de todos estos, pues no han llegado a tener un punto. A lo mejor se puede navegar muy bien, uno va navegando por allí, pero no tiene acceso a más. Eso es inaccesible. Luego hicieron una experiencia de usuarios, cogieron usuarios ciegos y los pusieron a trabajar con esas redes sociales. Y aquí, si os veis, sube más. Mientras que en el análisis técnico la media es 1, uno ahí va, 1 y un poquito, en la media de la experiencia de usuarios no llega a 2. Dice, bueno, pues a lo mejor es que están mejor que las técnicas. No. ¿Cuál es la cuestión de esto? Es que los usuarios son expertos en la materia, normalmente son gente que maneja y que lógicamente se maneja en las redes sociales, y una vez que la gente, como todo, se maneja en un entorno, le saca mucho más producto que lo que es la parte técnica. Y luego, ¿qué problemas encontramos con las personas con discapacidad visual? Aparte de toda la cuestión de accesibilidad, con independencia de que accesibles no hay ninguna, hay una serie de ellas, que es primero dificultades al corregir y controlar la información, los formularios que aparecen en ventanas de edición. Es lo que decían, uno puede rellenar todo un formulario de un banco, equivocarse en dar una tecla y ese formulario se ha ido, se ha mandado y no se sabe muy bien dónde llega. Y la persona no tiene posibilidad de recuperar esos datos. O deja el ordenador, se va y se quedan los datos puestos. La dificultad de controlar la etiquetación de las imágenes. En Facebook nosotros estamos acostumbrados a que nosotros tenemos un chip localizador de caras y tal, y cosas de estas, y chavales que saben que, o sea, hay fotografías donde están los chavales y los chavales no saben que están en esas fotografías. Y las ha puesto pues el amigo de un amigo, de otro amigo, que en los grupos que hacen, la seguridad, que es inaccesible también, no tiene una facilidad de acceder, la persona ciega no puede controlar todos esos criterios de accesibilidad. La aparición de ventanas también que son inaccesibles, ventanas estas que aparecen, los pop-up estos que aparecen, que de buenas a primeras uno está dando al intro y pum, cuando te das cuenta, dices, ay, ¿por qué me salen ahora, vamos a poner galletas, si yo no he dado galletas o otras cosas, ¿no? Entonces, esas también, todo eso es un problema para la gente con discapacidad visual. Otra de las cosas que son difíciles también de controlar son los seguimientos en los chats. Uno, como se mete en un chat y mientras seáis dos en el chat, no va mal, porque escribe él y escribo yo. Si somos tres y somos un poco prolijos en escribir, como se nos pase de la pantallita, ya no puedo navegar para ir a ver lo que dijo antes. Y si ya se mete uno en un Twitter de esos, como no sea muy ágil, un ciego total es dificilísimo que pueda participar. Seguirlo sí, pero participar muy complicado. Y luego, lo que decía, es la posibilidad de control de lo que está pasando en pantalla, las cosas van cambiando y entonces es complicado el que la persona ciega sepa qué es eso que está apareciendo en la pantalla. Y luego, lo que decía antes, dificultad de conocer la ubicación de los mensajes que se han enviado. Hay veces que uno manda formularios y no tiene opción de recuperar. Prácticamente en todas las redes sociales uno escribe, se equivoca, pero cuando quiere uno editar aquello porque se ha equivocado, ha cambiado la pantalla total de forma, es otra pantalla también inaccesible, con lo cual tiene bastantes dificultades. Entonces, para terminar, lo único es, nosotros dentro a nivel del grupo de accesibilidad y en la ONCE en general, como decía al principio, nuestro objetivo es hacer accesible que la gente, las personas con una discapacidad se sientan incluidas dentro de ese entorno social en el que les ha tocado vivir y que, bueno, que todos tienen derecho a tener su forma de ser, su forma de estar y, bueno, pues una serie de dificultades o planteamientos que la persona quiere desarrollar y no puede porque aquello no es accesible. Y nada más. Julián, una pregunta. Me preguntan, ¿qué medios hay que seguir para poder pedir un tablet o iPad para algunos con visión limitada? Y luego hay otra pregunta también. Bueno, pues a nivel escolar, la cuestión es normalmente se suelen hacer unos informes por parte de los profesionales de cuáles son las necesidades que tiene la persona por las características de
de visión que tiene, y se le puede aconsejar que sea un iPad, una pizarra, una pantalla más grande, porque decía, las características del tipo de visión son muy distintas. Hay gente que dice, hombre, mira, ese es ciego y está leyendo el periódico. Dice, pues sí, señor, lo que pasa es que para leer el periódico tiene que pasar todo el periódico por delante porque tiene visión en tubo y no ve más que un puntito. O al revés, tiene una visión del campo, está muy limitado. Entonces, hay una evaluación de ese chaval, en caso de ser un estudiante. Ese informe normalmente se pasa, se le da al centro, el centro lo pasa a la comunidad correspondiente y en la comunidad suelen darle la adaptación. En cualquier caso, si la dificultad del grado de visión es grave y lo presenta en la ONCE, la ONCE, si no se lo da a la comunidad, le deja el material que es necesario para que el chaval trabaje. La otra. Bueno, la otra decía que si en la clase se utiliza continuamente las PDI. Hombre, la verdad es que cada vez se va utilizando más. Nosotros, el último estudio que hemos hecho de lo que están haciendo los chavales con discapacidad visual en las aulas, pues hay un 80% de chavales de las aulas en las que están utilizando tecnología que no pueden utilizar las tecnologías porque no son accesibles. Entonces, claro, hay un 80% de chavales que están excluidos de lo que están haciendo todos. No por herramientas, las herramientas que hemos visto, prácticamente todo el que necesita una herramienta se le pone. Pero los programas que hay, las plataformas, ahora se está trabajando mucho en grupos, haciendo grupos en los colegios, en las redes sociales, haciendo grupos de trabajo. Y bueno, pues a los chavales que tienen una dificultad a nivel visual, pues lo tienen muy complicado para presentar, seguir esos trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, Julián, muchas gracias. Pido un aplauso fuerte para él y te hago entrega del cuaderno. Gracias. Para los alumnos nuestros, en nuestro caso. Otra parte es la formación, es a la vez que esa investigación y nosotros aprendemos, es transmitir esos conocimientos al resto de profesionales, tanto internos de la ONCE como externos, empresas, etcétera, etcétera. Luego también, como decía, somos un grupo abierto a nivel de asesoramiento. Estamos, cualquier persona, cualquier grupo, cualquier entidad que nos llame para que están haciendo algún tipo de proyecto a nivel de comunicación en redes sociales, de transmisión de conocimiento, etcétera, etcétera, pues nosotros, con los conocimientos donde llegamos, participamos con ellos para que puedan resolver esa serie de personas a trabajar precisamente para ver cómo se puede ir resolviendo toda esa problemática. Lo forman un grupo de profesionales de currículos totalmente diferentes. Hay psicólogos, pedagogos, maestros, informáticos, hay expertos en material tiflotécnico, de herramientas de ciego, y luego somos un grupo abierto a cualquier entidad, corporación o persona que esté interesada por la accesibilidad. Acogemos a todos en el grupo. Nuestros objetivos más fundamentales, por un lado, es la investigación, es saber qué hay que hacer para que todo eso que hay en el mercado ahora mismo, toda la cuestión de Internet, toda la cuestión de redes sociales, sea ser ellos con sus virtudes y sus defectos, al igual que todos los demás. Para ello, normalmente, la ONCE, desde hace ya un montón de años, allá por los años 70 y tantos, empezó a preocuparse por la tecnología como un medio de acercamiento más a la sociedad. El objetivo fundamental de la ONCE es, como os he dicho, la inclusión de las personas discapacitadas, sobre todo las visuales, en la sociedad. Pues allá por los años 70 se inicia ya un proceso de búsqueda a través de las tecnologías de poder buscar herramientas y medios para que la persona ciega pueda comunicarse, pueda, con el resto del mundo, pueda buscar información. Lo primero que quería decir era creo en Internet la invitación para poder presentar cuál es nuestro trabajo y qué estamos haciendo en estos momentos. Yo trabajo en un grupo que es el Grupo de Accesibilidad a Contenidos Educativos de la ONCE, en el cual nuestra función fundamental es lograr que a través de Internet, a través de la tecnología, las personas con discapacidad visual puedan vivir en inclusión dentro de la sociedad que les ha tocado vivir.
Vivir en inclusión quiere decir pueda estudiar, formarse, etcétera, etcétera. Pero es un poco más tarde, todo esto ha venido en un continuo de muchos años, cuando hace cuestión del 2004 empiezan a surgir en los centros escolares una serie de problemas para las personas con discapacidad, y es que se empiezan a incorporar una serie de tecnologías, una serie de recursos educativos para los cuales, para un bloque grande de discapacitados, eso no es accesible. No tiene acceso a la documentación, no tienen acceso a esos recursos que se están dando. Entonces, la ONCE en ese momento piensa en poner un grupo de personas